Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tan esperado milenio. Y este es un tema muy complejo. En la conferencia anterior, donde tratamos la venida de Cristo, vimos que cuando Cristo viene otra vez, no toca la tierra. Y Él se queda en el aire, y los elegidos son reunidos y lo encuentran en el aire. Hay, por supuesto, otros versículos en la Biblia donde Cristo desciende y toca el Monte de los Olivos, por ejemplo, y tendremos que tratar con eso también. Pero es evidente que, como hemos visto, que cuando Cristo viene, los elegidos son reunidos, hay una resurrección, y se van al cielo, y se encuentran con Él en el aire, y los otros son destruidos por la venida del Señor. Ahora, este tan ansiado milenio es una cuestión muy importante en el tiempo que estamos viviendo y existen varias doctrinas. Una es el amilenialismo y enseña que no existe un periodo específico de 1000 años de reinado. El periodo se aplica a toda la historia de la Iglesia y esta es la opinión que es sostenida por el catolicismo romano y algunos grupos de protestantes conservadores. Ellos mantienen el amilenialismo, es decir, no existe un periodo de 1000 años y la Iglesia reina. Luego existe el postmilenialismo. Esta opinión sostiene que el reino es una realidad presente porque Cristo reina en su iglesia. Todas las naciones se convertirán a Cristo antes de la venida de Cristo. El periodo anterior a su venida se convertirá en pacífico y el Evangelio se extenderá a todas las naciones, tanto la confesión luterana de Augsburgo y la confesión puritana de Westminster se suscriben a este punto de vista. Bueno, la Biblia no enseña eso en absoluto. La Biblia no enseña que todos van a estar en paz y que el Evangelio se extenderá, será aceptado por todas las naciones. La Biblia dice que cuando dicen paz, paz, ¿qué viene después? Destrucción repentina. Así que ni el amilenialismo ni el postmilenialismo representan la opinión bíblica. Luego tenemos el premilenialismo y tenemos el premilenialismo dispensacional que enseña un rapto secreto antes de la tribulación. Y eso, como hemos visto, no es bíblico tampoco. El reino del milenio llega a su cumplimiento en la nación judía. Eso es lo que ellos enseñan. Pero la nación judía, de acuerdo con la Biblia, que el tiempo de los judíos llegaría a su fin después de las 70 semanas y después el Evangelio iría a los gentiles. Un judío puede convertirse en parte del reino hoy en día al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Ellos enseñan que la nación judía, el templo y el sistema de sacrificios son restaurados en Palestina. Bueno, si usted restaura el sistema de sacrificios, ¿qué está uno diciendo?
uno está diciendo que Jesús murió por nada, porque el sistema de sacrificios era un símbolo, un prototipo de la muerte de Cristo. Uno va a crucificar a Cristo de nuevo con un nuevo sistema de sacrificio. Eso fue eliminado cuando Cristo murió. Esa es la razón por la cual la cortina se desgarró de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Mostrando que Dios terminó con el sistema de sacrificios. Todas las advertencias dadas a la iglesia en relación con el tiempo de tribulación antes de la venida de Cristo ahora son aplicables solo a los judíos, como por ejemplo Mateo 24, Lucas 21, y todas las enseñanzas con relación al reino. Eso no tiene sentido alguno. Pensé que el reino es la bendita esperanza de aquellos que están esperando al regreso del Señor. Luego tenemos el premilenialismo histórico. Los redimidos de todas las edades están en la tierra durante el milenio. La iglesia es el Israel de Dios, compuesto por todos los pueblos de Dios. El periodo milenario constituye los primeros 1000 años del reino de Dios en la tierra. ¿Es eso bíblico? No, porque la Biblia dice claramente, cuando el Señor vendrá, ¿qué pasará a la gente? Ellos se mueren. ¿Y cuántos vio Jeremías? No había ni un hombre, nadie. De manera que esas son las principales enseñanzas que el mundo enseña y ninguna de ellas es bíblica, ninguna de ellas, ni una. El fin del mundo, ¿cómo será? Preparándose para el milenio, hubo tanta euforía a la vuelta del siglo. Isaías 14, 13, 14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser como Dios. Isaías 14, 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí por 5 veces se menciona que Él quiere ser como Dios, y Él quiere sentarse en el norte, que es donde está el trono de Dios. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, 2 de Corintios 11, 14. Primera de Pedro 5, 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar. Esas son las naciones. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Así que, ¿dónde está el diablo? Aquí. ¿Y sus naciones? Aquí abajo. Él está en control aquí abajo. Dios tiene el control máximo, la última palabra, pero le permite que haga su experimento con el pecado. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, 2. Así que el dragón está utilizando un sistema, y ya lo hemos identificado, es el catolicismo romano, para trabajar por medio de él. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y dispensar con todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Él es el que cambia la ley de Dios, tiene su propia marca de autoridad, que es su sábado, y la Iglesia y el Estado trabajan juntos para imponer sistemas papales, y de hecho son sistemas del dragón. Por lo tanto, Jesucristo es sustituido por un sistema en esta tierra, y la Biblia dice que el protestantismo creará una imagen de la bestia, y también eventualmente hará que la Iglesia y el Estado hagan exactamente lo mismo a través de una santa alianza. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 a 17. Hemos hablado de ese asunto, de cómo esto va a ocurrir. Ezequiel 20, 12 y 20, nueva versión internacional. Y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Isaías 51, 7. Nada ha cambiado. Lo que ocurrió entonces ocurrirá en el fin.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O estamos completamente con Dios, o no estamos con Él. Ese es el punto. Porque Él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago 2, 10 a 12. Así que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios tratará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12 a 13, 14. Solo un pequeño resumen, solo para ponernos al tanto. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ese es Jesús, comprobando esto para todos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay ninguna duda acerca de quién se está hablando aquí. Eclesiastes 3:17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Habrá un juicio para los justos y los impíos. Ahora, ¿dónde comienza este juicio? El juicio comienza con el pueblo de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. El que ha tenido mucha luz tendrá que rendir cuentas. Tendrá que rendir cuentas. Cuando somos juzgados, Dios nos revela nuestro carácter y nos disciplina para que podamos ser refinados. La gente tiene esta noción: oh, mi juicio se acabó. ¡Boom! ¿Califica o no califica? No, él era malo. No, ya se acabó. Dios no trabaja así. Cuando uno se convierte en un cristiano, cuando uno viene a Cristo, uno está bajo juicio. Así que este juicio puede ser algo bueno para el cristiano. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si uno está en Cristo, Él comienza a disciplinarlo, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. ¿No es eso algo bueno? De manera que uno se convierte en un cristiano, uno acepta a Cristo Jesús, pero uno debe estar dispuesto a cambiar. ¿Y qué ocurre si uno no está dispuesto a cambiar? Sin la santificación, uno no verá a Dios. Hebreos 12:14. Uno podría decir, quiero ser un cristiano, acepto a Jesucristo, ahora ya me he convertido en un cristiano. ¿Y después? Y ahora el Señor le dice a uno, cambia. Y uno dice, no, ya soy salvo ahora y ya no tengo que cambiar. ¿Va a obtenerlo o no? No. Cuando uno ingresa a este juicio, Dios le muestra a uno su carácter y uno tiene que cambiar por la gracia de Dios. Y como les he explicado antes, Él usa también a aquellos que amamos y usa a aquellos en la iglesia para ayudarnos a cambiar. El mensaje de los 3 ángeles sale al mundo. El primer mensaje del ángel, ¿lo recuerdan? El evangelio eterno, la hora del juicio ha llegado. El segundo mensaje del ángel, ha caído Babilonia. El tercer ángel, la marca de la bestia. Esa es la advertencia, la última advertencia sobre la tierra. Y después de esas cosas, que viene a continuación, Apocalipsis 18, 1 a 4, ya lo hemos visto, Babilonia ha caído, se ha convertido en guarida de demonios inmundos, la iglesia ya no está predicando lo que debe, y todo lo que se involucra con ella, todos los que están involucrados con ella, los reyes y los mercaderes, ellos tendrán que enfrentar las consecuencias. Apocalipsis 16, 13, 14. Los espíritus inmundos, como ranas, salen al mundo y reúnen a todos para esta poderosa batalla. Estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Y hemos visto que necesitamos paciencia y aferrarnos a la obediencia a Dios y a la fe de Jesús. Luego sale el decreto. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Apocalipsis 22, 11. Se cierra el tiempo de prueba. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Así que esa es la secuencia. ¿Ven cómo va a acontecer? El último mensaje sale.
no aceptan la marca de la bestia que será impuesta, la gente va a ser obligada a observar el sábado papal y las leyes papales. Y si uno no está de acuerdo con eso, si uno observa las leyes bíblicas, al igual que con el faraón, habrá un decreto, uno no puede descansar, no hay Shabbat. La respuesta de Dios, las plagas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Así que aquí llega la retribución, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Ahora, la primera plaga impacta a la tierra. La segunda plaga impacta al mar. La tercera impacta a las fuentes y los ríos. Y la cuarta, el sol. Y la tierra es quemada. El mar y las fuentes se vuelven en sangre. Y vimos paralelos cuando estudiamos las trompetas en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Pero las trompetas impactaban a 1/3. Esta es ahora la retribución final, una serie de plagas que impactará a la tierra y mantendrá a estos antagonistas de Dios muy ocupados y en gran problema. La quinta plaga golpea el trono de la bestia. Esto es el mismo catolicismo que vendrá bajo la condenación de toda una plaga. La sexta plaga, el Eufrates, el río Eufrates es el río que alimentaba a Babilonia. Ahora, si las aguas son pueblos y naciones y multitudes, las multitudes que alimentaban a Babilonia se secarán. Babilonia va a quedar expuesta. Y luego viene un terremoto y granizo es derramado en el aire. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16:17. Así que después de las plagas, entonces viene esta destrucción final en la última plaga. Pero durante esas plagas no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91:10. Y dice Isaías en el capítulo 26, 20, 21, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Así que Dios hará posible que su pueblo tenga un escape de estas cosas terribles. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Habrá una resurrección. Así que antes de la venida del Señor, el pueblo de Dios está protegido de las plagas y es escondido. Dios protege a su pueblo. Esta es una promesa maravillosa. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33:16. No van a tener nada que temer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía, de manera que hay una apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ya vimos eso, mostramos cómo Él cambió las leyes y todas esas cosas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto cómo todo esto ha ocurrido. Segunda de Tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, tratamos con eso, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya estaba obrando en los tiempos de Pablo, de manera que el anticristo vendrá en el futuro o ya estaba obrando en el pasado. Ya estaba obrando en el pasado. Y solo que hay quien al presente lo detiene, y mostramos que este era el Imperio Romano, hasta que él a su vez se ha quitado de un medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué va a pasar con él? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que este anticristo obviamente se levantó entonces, reinó y eventualmente será destruido. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga.
aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Les dio Dios una oportunidad para encontrar la verdad? ¿Sí o no? Una y otra vez. La Reforma, el último mensaje. ¿Se acuerdan de que estudiamos estos textos? El que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué obstáculo existe sino el Estado romano? Eso es lo que discutimos en detalle en esta conferencia. Roma detenía y después el anticristo viene. ¿Qué le hace eso a la doctrina del futurismo? La destruye. ¿Qué hace eso a la doctrina del preterismo? Que alega que el anticristo salió de Grecia. La destruye. ¿Por qué? Porque Pablo claramente dice que esto todavía va a pasar. Iba a pasar. Si Pablo hubiera sabido que Antíoco Epifanio era el anticristo, entonces hubiera dicho, no se preocupe por esto, ya pasó él. Él nunca dice eso. Él dice que el anticristo va a venir todavía en sus tiempos. Así que el preterismo no es una opción, es una mentira. El futurismo tampoco no es una opción, porque el anticristo ya se estaba levantando entonces y crece y será destruido al final cuando Cristo venga. ¿Está claro para todos? Ninguna de esas dos interpretaciones proféticas son una opción. Así que Juan Crisóstomo dijo lo mismo, ¿se recuerdan? Cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces el anticristo vendrá. Ireneo, Jerónimo, mientras los césaros mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares se levantaría. Y así vemos que lo que el mundo enseña no es bíblico. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá su venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Isaías 35:4, nueva versión internacional. Ahora, piensa esto. Si Jerusalén va a ser reconstruida aquí en la tierra, supuestamente, y se supone que los judíos van a restaurar todo, entonces, ¿por qué no dice, su Dios vendrá con la recompensa y te restaurará a ti como la nación que gobierna? No. Él va a venir a salvar a aquellos que son suyos y el resto van a ser todos destruidos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Así que la venida del Señor es para recoger la cosecha de las almas. Así que el tema central del Apocalipsis, y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, es de lo que se trata la primera venida. Y vimos que será una venida visible, esta segunda venida, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces se recompensará a cada persona según lo que haya hecho, Mateo 16:27. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Juan 5:28-29. Dos resurrecciones separadas por 1000 años. Estamos haciendo un rápido resumen aquí. Así que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Esa es la enseñanza bíblica. Y ahora, la resurrección de vida. Vamos a repasarlo otra vez, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Así que esa era la primera resurrección. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Él es el que nos salva. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hay un cambio total. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 35:5-6. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Primera de Corintios 15:52-53. Eso es lo que pasa a la venida de Cristo. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ya hemos tratado con esto en toda una conferencia con todos estos detalles. No contestamos todas las preguntas, las vamos a contestar ahora. ¿Qué más tiene que ocurrir?
De manera que en la segunda venida de Cristo, en su venida de gloria, en gloria los justos van al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Recuerdan lo que ocurre con los impíos? Porque el gran día de su vida ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y dijeron, caigan sobre nosotros para escondernos de la ira del Cordero, porque la ira del Cordero ha llegado, y el Señor quebrantará a los reyes en ese día y llenará los lugares de cadáveres. Eso es lo que la Biblia dice, Salmos 110, 5, 6. Ahora, aquí está la respuesta del Señor a las frases egoístas que leímos anteriormente de Satanás. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra, sus fuerzas militares, por así decir, y exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas, pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos, acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados, nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos, arrancaré tus imágenes de acera y reduciré a escombros tus ciudades, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Miqueas 5, 10 a 15. En la traducción inglesa la palabra yo viene mencionada 8 veces, 8 es el número de Cristo. Increíble. Hermosos pequeños paralelismos en la Biblia. Y de manera que Cristo viene a poner fin al reino de Satanás en esta tierra. ¿Es eso bíblico? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Así que los impíos vivos son muertos a la venida de Cristo. ¿Y qué le pasa a este planeta y qué le pasa a Satanás? Esa es una buena pregunta. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 y 2. De manera que Satanás va a estar encadenado ¿por cuánto tiempo? 1000 años. ¿En qué forma está encadenado? ¿Cadenas literales? No, él está encadenado con cadenas de circunstancias por 1000 años. Salmo 68, 6, Reina Valera Antigua. El Dios que hace habitar en familias los solos, que saca a los aprisionados con grillos o cadenas, mas los rebeldes habitan en sequedad. Ven que existen cadenas de circunstancias. ¿Por qué está Satanás encadenado durante 1000 años por las circunstancias en las cuales se encuentra? No existe nadie a su alrededor. No hay ninguna persona que él pueda engañar. No tiene nada que hacer, pero él está confinado a este planeta. Él va a permanecer aquí 1000 años sin nada o nadie en el planeta. Él puede descansar de sus labores durante 1000 años. Interesante. Ese es el milenio. 1000 años. ¿Se acuerdan de Jeremías 4:26? Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así que, ¿cuántas ciudades van a quedar en este planeta? Ninguna. Las ciudades desoladas, destruidas. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día. Cuando la Biblia dice en estas profecías, ese día significa la venida del Señor. Desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endencharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías 25:33. Leímos esos textos. Todos están muertos. De manera que a la segunda venida de Cristo, Jesús regresa, los justos vivos ascienden, los justos muertos son resucitados, los vivos impíos son muertos. ¿Cómo van al Señor? Con las nubes, con los ángeles. ¿Dónde se encuentran con Él? En el aire. Eso es bíblico. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20:5. De manera que entre la primera y la segunda resurrección hay 1000 años. Nada sucede en este planeta. Por lo tanto, aquí tienen nuestros días, después Jesús regresa, después la tierra está desolada y Satanás está encadenado
abusos o abiso, desordenada y vacía. Génesis 1:2, la tierra regresa a su estado de abisos, desordenada, es decir, y vacía, destruida. Y allí queda solo con demonios que la habitan. La tierra en una condición desgarrada, oscura, en el abismo, es el abismo donde Satanás será forzado a permanecer durante 1000 años. Y él puede mirar a todos esos cuerpos muertos y no tiene poder porque él no es capaz de resucitarlos. Entonces, ¿qué de los justos durante el milenio? ¿Qué ocurre ahora durante el milenio? Bueno, vamos a leer acerca de esto. Apocalipsis 20:6, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Dónde será eso? Debe de ser en el cielo, ¿correcto? Y debe de ser en el cielo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24. Bien, tengo una pregunta. Si Jesús es el que viene con las nubes del cielo y Él separa a los justos de los injustos, si todo juicio ha sido dado a Jesús, entonces ese juicio al momento de su venida ya ha tomado lugar, ¿correcto? Entonces, ¿en qué juicio están ahora involucrados los santos? Aquí están, todos ellos tienen tronos y juicio se les es dado y pueden mirar en los libros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Increíble. Eso quiere decir, ¿cuáles ángeles? Los ángeles caídos. 1 Corintios 6:2-3. Por lo tanto, Satanás será juzgado. El juicio revela que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada persona. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. Yo llamo a este juicio el juicio de la verificación. Dios ha juzgado al mundo, Jesús regresa y Él separa a los impíos de los justos. Los justos van con Él al cielo, Él ha preparado un lugar para ellos. Yo voy y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Él los lleva al cielo. Y ahora tienen una oportunidad de ver si Dios fue justo. Y pueden revisar los libros y averiguar sobre todo individuo que jamás haya vivido y toda la catástrofe del pecado desde su principio hasta su fin. Y si uno tiene una pregunta, ¿en dónde está fulano de tal? Era tan buena persona. O ¿por qué está esta persona aquí? ¿Qué hace él aquí? Increíble. Entonces usted tiene una oportunidad de buscar en los libros. ¿Y qué revelarán los libros? Que Dios es justo y equitativo en todas sus acciones. Y podemos ver a través de todo el proceso del pecado, cada individuo. Increíble. Imagínense, 6.000 años de historia. Eso va a ser algo significativo. Va a ser un largo proceso. Y mientras estamos allí, podemos crecer en conocimiento y sabiduría y ser totalmente transformados en el transcurso del periodo de 1000 años en lo que Dios había previsto que fuéramos. Seremos instantáneamente cambiados a su venida, pero imagínese lo que aprenderemos en el cielo. ¿Cuántas preguntas tendremos? Un número increíble de preguntas. Y Dios las responderá personalmente. Y nosotros las podremos comprobar. Y vamos a decir, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Él es justo, pero aún así es triste. ¿Qué hay si alguien no se encuentra allí quien uno realmente amaba? Eso va a ser triste. De manera que durante el milenio los justos están en el cielo, la tierra está desolada, Satanás está encarcelado y el juicio de verificación se lleva a cabo en el cielo. El juicio que Jesús ha ejecutado viene dado a los santos para que lo verifiquen. Revísenlo. Vean si mi juicio fue justo. Eso es bien amable, me gusta. Ahora, recuerde que la Biblia habla de 4 venidas de Cristo. Él vino como un bebé, ya hemos hablado de esa. Vino hacia el anciano de días, esa fue la venida celestial.
Y después su segunda venida en gloria, es la segunda venida, donde hay una resurrección de los justos, y luego su última venida, que es para restaurar la tierra y establecer el reino. Aún no hay un reino aquí. Los redimidos están allí arriba en el cielo y están gobernando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. ¿Quién es el único que es la resurrección y la vida? Cristo. Y entonces, ¿quién es el que los tiene que resucitar? Cristo los tiene que resucitar, obviamente. Eso significa que Él tiene que volver a esta tierra para resucitarlos, ¿correcto? Bien, vamos a echar un vistazo a esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Apocalipsis 27 y 8. ¿De dónde vienen ahora estas naciones? ¿Qué sucede después de los 1000 años? Dice que el resto de los muertos no vivió de nuevo hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso significa que después de los 1000 años debe haber ¿qué? Una resurrección. Y de repente aquí están estos billones de personas de todo tipo de naciones y Satanás los mira y dice, increíble, me regresaron a los míos. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? Muy bien. Así que Él sale y los engaña de nuevo. ¿Cómo los engaña? Probablemente les dice, yo los he resucitado, yo los he resucitado. Así que hay una resurrección de condenación. Zacarías 14, 3, 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora, aquí viene otra guerra. Otra guerra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 3, 4. ¿Cuál Jerusalén es esta? ¿Se trata de la vieja Jerusalén aquí abajo? ¿No fueron acaso destruidas todas las ciudades? Sí. ¿De dónde sale esta Jerusalén entonces? Y ahora el Señor no permanece en el aire para que los demás lo encuentren. ¿Qué hace? Él desciende. Y mientras el que es sin pecado toca esta tierra contaminada, ¿qué pasa? ¡Boom! Una poderosa planicie se abre y se purifica. ¿Para qué? Para que algo descienda. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Bien, ¿estamos hablando aquí de esta vieja Jerusalén o de esta nueva Jerusalén? Ahora, ¿de dónde viene esta? Esta es la nave espacial más grande que jamás haya venido a la Tierra. Toda una ciudad enorme. Nadie se lo puede siquiera imaginar. Increíble. Una ciudad enorme. Y Dios viene y desciende hasta la tierra, y el monte de los olivos se parte haciendo un valle, y luego la ciudad desciende. ¿Quiénes están en la ciudad? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Dónde estuvieron durante los últimos 1000 años? En el cielo. Así que ahora tenemos a dos grupos en la tierra. La nueva Jerusalén desciende a la tierra. Mi esperanza no se encuentra en la antigua Jerusalén. Mi esperanza está en la nueva Jerusalén. Mi esperanza no se encuentra en una vieja Jerusalén aquí en la tierra. Mi esperanza está en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que Dios mismo ha construido. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. ¿No es eso lo que dice? De manera que ¿quién construyó la nueva Jerusalén? Dios construyó la nueva Jerusalén. Jesús la construyó. Y en la nueva Jerusalén, todo el mundo tiene un lugar. Así que tiene uno una vivienda en la ciudad. ¿Se dan cuenta de esto? Con calles de oro. Una vivienda en la ciudad con calles de oro. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es algo increíble. Toda una ciudad descendiendo con calles de oro. Así que, después de que Satanás está encadenado, la santa ciudad desciende. ¿Qué sucede entonces? Bueno, hay, por supuesto, una resurrección. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión. Ahora, hay una cosa que deben recordar de nuevo. La última parte del Apocalipsis es un quiasma. Los acontecimientos están escritos en sentido inverso para encontrarse en el centro, el gran clímax del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, los acontecimientos se describen en reverso. Por supuesto, se leen uno tras otro. Cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Hay una segunda resurrección. Todos los impíos están allí de nuevo. Satanás tiene a Napoleón a su lado. Adolf Hitler está allí. Están todos listos para ir. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y Magog. Bien, interesante. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Él tiene un enorme ejército y ve a la Nueva Jerusalén, que si toma su tamaño de esta ciudad, es aproximadamente un área del tamaño de la nación de Polonia en Europa. Y de hecho, cuando di conferencias en Polonia, ellos dijeron, Polonia será el lugar, ya que es exactamente el tamaño de la Nueva Jerusalén. Por supuesto, la ciudad es tan alta como ancha. ¿Cómo exactamente se verá la ciudad? No lo sé. Tal vez se lo pueda imaginar, una ciudad que es igual de alta, que de ancha, que de larga. Podría ser de forma cúbica. ¿Qué otra cosa podría ser? También podría ser una pirámide, ¿verdad? No sé qué va a ser, no he visto la Nueva Jerusalén, muero de ganas de verla. Pero sé que Satanás ama las pirámides y Satanás es un copión, un copia todo. Así que tal vez será una pirámide, es solo un pensamiento, no es doctrina, es solo un pensamiento. No sé cómo va a ser, yo voy a estar muy emocionado de ver cómo es. Gog y Magog. Ahora, hay un capítulo entero en el libro de Ezequiel acerca de Gog y Magog y se trata de una tipología sobre la destrucción de Satanás y su hueste. Eso es lo que es. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, con los santos adentro. Y afuera de la ciudad, donde una tierra que está todavía contaminada, ¿qué es lo que se va a purificar por la venida de Jesús al tocarla? Una gran planicie en la que ahora está esta ciudad. Así que acampan alrededor la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Van a ser destruidos. Va a haber otra batalla llamada Gog y Magog. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. De manera que finalmente, ¿cuál parte de Babilonia obtiene su merecido? El dragón. La hueste demoníaca. Donde estaban la bestia y el falso profeta. La palabra estaban se encuentra en la cursiva, en la versión de inglés clásico King James. Esto significa que no se encuentran en el original. Muy interesante. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? Eso nos dice dónde fueron arrojados antes. Han sido destruidos ya una vez y están todos otra vez allí porque son parte de la segunda resurrección. Pero ahora todos ellos van a ser destruidos y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ahora vamos a tener un infierno que quema por los siglos de los siglos. Tenemos que estudiar este asunto. Jesús viene y hay una cosecha. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. De manera que cuando ese trono se levanta, grandiosas cosas suceden. Y vi a los muertos. Ahora recuerden, estamos leyendo los acontecimientos en reverso debido a la estructura del quiasma. Así que, de hecho, cuando uno lee la historia en el Apocalipsis, hay una guerra, la santa ciudad es rodeada, y luego hay una resurrección. ¿Se recuerdan que les dije que lo debían que leer al revés? La estructura del quiasma en realidad nos dice que hemos de leerlo como una resurrección. Las gentes en multitudes rodean la ciudad, y después hay un juicio y la destrucción. Así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que cada uno viene confrontado exactamente con la razón por la que no la hizo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ven, estamos leyendo los acontecimientos al revés. Así que en realidad, primero es la resurrección, y luego es el juicio, y luego viene la guerra y la destrucción.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Aquí la palabra Hades se lee como infierno en otras versiones, pero en realidad Hades significa la tumba, como vimos en la conferencia sobre la muerte. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Tenemos una pista. El lago de fuego es la muerte segunda. Ahora, ¿qué sucedió en la primera muerte? Murieron. ¿Qué ocurrirá en la segunda muerte? Mueren. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno. Isaías 45, 22, 24. Echemos un vistazo a este juicio. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que esas personas que se oponen a Dios, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que confesar que Él es Rey y que están equivocados. Cada uno de ellos que estaban equivocados. Y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que en contra de Él se enardecen serán avergonzados. Ese día va a venir. Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Job 21, 30. Ellos van a ser destruidos. De manera que esta batalla de Gog y Magog, ¿cuándo toma lugar? Bueno, tratemos de esto en la siguiente parte.